gracias a todos por venir y gracias a la Biblioteca del Campo Freudiano por presentar este interesante libro de nuestra colega Lierni Guízar, El cuerpo como extraño, que vamos ahora, durante este tiempo, a comentar. Contamos con la colaboración de dos colegas, de Luis Alba y de Kepa Realday, y sin más voy a dar la palabra. En primer lugar hablará Luis Alba, después Kepa y por último Lierni, porque supongo que ellos tendrán preguntas que hacerle y así la podremos escuchar. Entonces, sin más, doy la palabra a Luis. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de leer este segundo libro de Lierni. Y bueno, he escrito una pequeña cosa que me enseña en el periódico ayer, en una columna en El País que se llamaba como Exit, de un importante científico pero divulgador de las neurociencias que se llama Javier San Pedro, ¿no? Y se titula Homo Exit. Es un juego de palabras con está inspirándole Brexit, pero da una idea de... Bueno, si es como... En la contraportada leo: de los otros escritos, Jacqueline Millet escribe que el desciframiento del genoma, cito, promete nuevas bodas del significante con el viviente. El libro que hoy presentamos es una excelente presentación de esta cuestión. No solo esto, pues en diálogo con ella se presentan las enseñanzas del psicoanálisis al respecto. Recorremos con Lierni desde la neurociencia esencialista de Eric Kandel, que propone probar mediante neuroimagen las hipotéticas modificaciones sinápticas cerebrales del tratamiento psicoanalítico. Sí, el efecto directo de la palabra en la sinapsis. Esta es una cuestión, la neurociencia esencialista. Entonces, desde ahí a los implantes tecnológicos en el organismo que modifican el organismo al mismo tiempo que la realidad. Hay ejemplos que pueden ver un tal Mann, hay otros que se pueden... También la búsqueda de trascender la carne en lo que se llama el transhumanismo, la vida eterna, descargar los datos de un ser humano en una máquina cibernética y prescindir de aquel. Al final de este artículo dice: por más bombas de neutrones, desastres ambientales, la especie humana no desaparecerá, pero vivirá en la nube para disfrute de los marcianos que visiten la Tierra del futuro. La nube no en las nubes, ¿eh? La nube está bien que incluye el disfrute, hay algo de voz. Y de ahí al construccionismo radical del cuerpo en las teorías de género que yo he dado en llamar generismo, para distinguir del feminismo de reivindicación de los derechos civiles. También podemos encontrar los logros de una medicina puntera con intervenciones quirúrgicas mediante simulación informática. Una manera de abordar estas nuevas bodas sería, citando a George Dyson, considerar que el ordenador de programa almacenado, tal como fue concebido por Alan Turing y construido por John von Neumann, vino a romper la distinción entre números que significan cosas, y números que hacen cosas. Nuestro universo ya no volverá a ser el mismo. Sustituyamos números por significado. Ahora significar significa hacer, no significa. Queda excluida la dimensión de la palabra, la significación. La cuestión del programa almacenado es esencial. Ninguna de las realizaciones mencionadas en el libro de Lierni sería posible sin la codificación, sin la digitalización, bien sea de los genes, de las sinapsis cerebrales y su actividad mediante mapas cada vez más complejos y completos, en imágenes computerizadas que serían la prueba de su objetividad, de su realidad.
En cierta manera, la codificación sustituye al viviente. Podríamos dialogar con Lierne y en principio dice que habla de una metáfora del texto y el viviente. Mi opinión es que es más que una metáfora, hay una identidad en estas nuevas bodas entre el texto, entre la codificación genética y el viviente. Esto lo muestran las investigaciones, cita este señor, y creaciones de Craig Venter, es un autor que Lierne trató en el libro anterior, ¿no? Consideradas en el libro anterior de la lectura. Esto es llevar al máximo la afirmación de Lacan, el seminario 21. ¿Será 23? Bueno, el seminario 23, sí, en la página 64. Cito, en realidad no lo tiene, pero su cuerpo es su única consistencia. ¿Qué, perdón, decís? Su única consistencia. Consistencia mental, por supuesto, porque su cuerpo a cada rato levanta el campamento, han traducido, file campo. Sí, levanta el campamento. Se marcha por ahí. Entonces podemos pensar en que esta cuestión, en donde el cuerpo es sustituido por la codificación genética, es una especie de enfermedad de la mentalidad generalizada. Entonces podemos ubicar estos fenómenos bajo el intento de mudar el significante y lo viviente directamente, sin mediación, sin la mediación del nombre del padre como corresponde a la época, pero también sin la mediación del cuerpo. Lierne lo señala mediante el término de obsolescencia. Lo encontrarán en el libro. Hay la obsolescencia del cuerpo, con todas las diversas variaciones. Es muy claro, el cuerpo deja de existir. De ahí la ausencia, que subraya en diversas ocasiones Lierne también, de toda consideración sobre los límites, las diferencias y la convergencia. Todo es posible al ser lo viviente identificado a una escritura unívoca, esencial de cero símbolos. Bueno, en el contexto de una actividad de la Biblioteca de Orientación Academia de Bilbao, y en homenaje a este libro de una estimable amplitud y variedad de saberes, qué mejor que leer aquí un breve relato o poema de Jorge Luis Borges, que se llama, curiosamente, Del rigor en la ciencia. Fue publicado primero, es curioso, lo de primero, están ahora, no lo tengo los dos, pero primero lo introdujo en Historia Universal de la Infamia. Luego lo sacó de ahí y lo puso en el Hacedor. Una idea de lo que hizo. Bueno, este relato anticipa la afirmación de otro argentino importante, que ya hemos conocido, se llama Mariano Sigman, se formó en París con Jean-Pierre Changeux y Stanislas de Jaén en neurociencias, y dirige actualmente el Laboratorio de Neurociencia Integrativa en la Universidad de Buenos Aires. Afirma que la imagen del cerebro es el cerebro mismo. La cuestión de los mapas cerebrales, la imagen, bueno, está tratada en el libro. Bueno, esto lo afirma en una entrevista en 2005 en la revista Tendencias 21. Cito a Borges. Hay muchas mayúsculas, no lo voy a leer, lo voy a leer entero, porque es del rigor en la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio, toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron. Y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y, no sin impiedad, lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Del rigor en la ciencia. Aunque no estamos en el final, sino en el comienzo de ese imperio, quizás nos toque a los psicoanalistas, en compañía de otros, hacer con las ruinas de la imposible reducción de lo real a su mapa. Digamos que esas ruinas son lo que Lierne denomina las fallas del cuerpo.
y nos presenta las enseñanzas del discurso analítico mediante consideraciones teóricas, tanto de Freud como de Lacan, como con casos clínicos y también con ejemplos extraídos de la literatura. En ellos constata las dificultades y complejidades de construir un cuerpo. Construir, utilizar ese término, tenemos otro, pero no en el sentido del constructivismo, sino en el sentido de tener un cuerpo, de apropiarse del cuerpo, en tanto este es siempre, como está muy bien subrayado en el título, extraño. Es de grado extraño. Son complejidades en esta construcción derivadas de la distinción de diferentes registros: amor, deseo, goce, simbólico, imaginario, real, el viviente, la carne, el otro, la otra, y el otro como yo. Quiero subrayar dos aspectos para terminar muy brevemente. La cuestión de la imagen, que desde el estadio del espejo es antes formadora que reveladora, como nos señala la ciencia. Y, lejos de identificar al organismo, señala su división entre este y su imagen. La novela de Marguerite Duras, Stein, lo muestra en su dimensión más extrema. Pero también ejemplifica en qué medida la libido, el deseo, la laminille, se ubica en una imagen que se la lleva, una imagen de un otro, de una otra, que se la lleva con su partida, y esto vale para todos. La libido, el deseo, no está en el cuerpo, tiene una relación. Entonces, de alguna manera, el sentimiento íntimo de la vida es también éxtimo. También, en relación a la imagen, podemos encontrar en el libro la absoluta exterioridad en el Reber al inicio de su enfermedad, que se pacifica al lograr, en cierta manera, apropiársela. En este momento donde hay algo extraño de una imagen como una mujer en oposición a él, y al final de su tratamiento, él se la apropia, se reconcilia mediante un largo trabajo de su vida. Y el segundo punto importante a subrayar es la escritura. En el Reber, en Donna Williams, pero también en la ficción, en Jim Down, no he podido evitar interesarme con él porque es Eugenio Alba. Incluso en Jim Down, de una manera fallida, puesto que lo que escribe no logra llegar a un destinatario. Pero es un relato breve de Coetzee muy interesante. Bueno, entonces la escritura, en el psicoanálisis, tiene un estatuto y una función completamente distintas a las que se señalaba del programa digitalizado. No es, digamos, autorreferencial. De entrada está dirigida a un otro para testimoniar o para salir del mundo propio. El testimonio, la escritura de Donna Williams es impactante en ese sentido. Como para salir del autismo tiene que pasar por escribir. Pero no para reflejar ese mundo. Y segundo, es un alto trabajo en el que los autores aceptan pasar por los equívocos de la lengua para matizarlos o eventualmente usarlos de manera irónica. Sí. La letra, el psicoanálisis, a diferencia de... Dice algo de la letra de ADN. Bueno, el coste por letra de ADN se ha abaratado cerca de 1 millón de veces, no sé qué y sigue bajando. Bueno, en las letras de ADN es un 0 y un 1, ahí no hay equívoco posible. Se puede cortar, pegar, y cito aquí, para terminar, a Ignoran. La letra es, subraya, perturbación lógica. Y la escritura es para Lacan el sistema de notación de las perturbaciones de la lengua. Podemos ver en otra ficción, La Codemadre, cómo lo que queda de una operación interesante de cortar las cabezas son letras. Lo que último que hizo alguien, bueno, tratan de saber lo que hay en el cerebro y entonces lo que queda de una vida, cuando lo cortan la cabeza, es, cada uno dice bienvenido, otro como soñando, Santísima Virgen de Luján, no me ama,
niños duraderos sí. Se quedan S1, letras, una función de equívoco que los científicos, hasta el relato, están absolutamente impotentes a lo que hacer con ello. Es aquí donde Dios me muestra muy bien que el psicoanálisis tiene su chance, oportunidad. Sí. Gracias, Luis. Bueno, ahora es que Pato Realday, que nos acompaña en la mesa y que trabaja como médico de atención primaria. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación para acudir a comentar el libro aquí en Bilbao. He hecho dos escritos, uno así más prosa y otro más por puntos, y voy a leer los puntos. Y después, si queremos desarrollar alguno, pues se puede. De acuerdo. Entonces, tengo que decir que me ha encantado el libro, que he destacando los puntos que me han parecido más interesantes. He ido destacando los puntos casi cronológicamente o como viene en el libro, porque me ha parecido muy esclarecedor y me ha ido para aclarar muchas cosas y entenderlas también. Entonces, punto 1. La idea del rechazo del cuerpo debajo de lo que podría ser la cultura del culto al cuerpo, en busca de la imagen perfecta. Rechazo del cuerpo vivo y que goza. 2. La propuesta de Kandel, que nos lleva a la reducción de que toda enfermedad mental es una enfermedad cerebral, con sus consecuencias. 3. Cuerpo en la biomedicina. La primacía de la muerte y del cadáver como modelo del cuerpo vivo, privado de su dimensión subjetiva. Recuerdo la primera clase en la sala de anatomía, los músculos en formol parecían tiras de jamón desecado. Estuve una semana sin probar carne. Se planteó... rápido, perdón. Se planteó una práctica de bioscopia en la que íbamos a visualizar en nuestros cuerpos vivos las regiones anatómicas a estudiar. Nunca se llevó a cabo. 4. El aumento gradual de la distancia entre lo que el enfermo habla y lo que el médico ve. Si la enfermedad es la lesión, la palabra pierde importancia. 5. La imagen médica da avisos de realidad. Tenemos que tener en cuenta que las pruebas diagnósticas habitualmente tienen una sensibilidad y una especificidad que no siempre es del 100%. Las pruebas que son más sensibles y específicas, las gold standard, suelen ser invasivas, por lo que hay que valorar el daño y el beneficio de las mismas. Además, las pruebas diagnósticas, sobre todo las de imagen, precisan de la interpretación del humano, las otras también, pero bueno, sobre todo las de imagen, requieren algo del humano, del arte de interpretar. Si la sensibilidad y la especificidad no son del 100%, hay una tasa de falsos positivos y falsos negativos, es decir, lesiones que son informadas como negativas o imágenes que pueden ser catalogadas como una lesión tumoral cuando en realidad se trata de una infección. La imagen es una imagen y es la clínica, el cuerpo vivo, el que debería orientarnos en el diagnóstico para no perder la perspectiva y no comprender demasiado pronto. Es una indicación lacaniana, creo, muy útil para la medicina orgánica. Punto 6. La comemadre. Ejemplo del cientificismo más ciego y loco. Bueno. 7. Pues el cuerpo de la histeria. Toma los órganos en el sentido vulgar, popular del nombre que llevan. Con esto nos encontramos en la clínica, cuando lo que dice el paciente no se ajusta al modelo neurobiológico de la sala de anatomía. Punto 8. Indicación para la medicina, confundir la demanda con la necesidad y tratar de responder a la demanda como si fuera una necesidad, impidiendo la emergencia del deseo del sujeto. 9. El cuerpo en Lacan. De la visión dicotómica del fantasma, sujeto barrado por el significante hacia el objeto A del cuerpo, a la visión del parletre. De la significantización a la corporización, hacerse carne. Supone corporizarla. Corporizar la dialéctica del sujeto y el otro. Se podría hacer una lectura lacaniana de un versículo de la Biblia, Juan 1:1. En el principio era el verbo. En la traducción literal del griego es el logos, la palabra. Y el verbo estaba con Dios y Dios era la palabra. Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces tendríamos a Dios como el otro con mayúscula, el lugar del código, del símbolo, y que se corporiza, que se hace carne. Bueno. En la corporización. Punto 10. Cuando el cuerpo falla en la histeria. El órgano queda erotizado y deja de obedecer al saber del cuerpo. Se impone la presencia del cuerpo fragmentado. Punto 11.
La psicosis, el desencadenamiento, se produce cuando el sujeto se confronta con su propio vacío en sí. La importancia es saber qué sostiene al sujeto desde el desencadenamiento y la reparación posterior. El lenguaje es un cuerpo incorporal. Para que se constituya el cuerpo imaginario tiene que estar la matriz simbólica. Punto 12. El cuerpo de Eugene Donne, un caso de esquizofrenia florido con dramáticas consecuencias. Punto 13. El cuerpo de Lol Huberstein, que me ha parecido súper interesante. Puro semblante, sin cristalizador, nada que meter debajo del vestido. Lo imaginario tiene valor de real cuando el novio retira su mirada de deseo de LOL y la deposita en la dama del vestido negro, arrebata la imagen proyectada, el velo que sostenía a LOL y aparece su vacío. Tiene que construir una escena que le recuerda a la primera para de alguna manera recuperar su cuerpo a través de la mirada de deseo del tercero, del señor Job. 14. El cuerpo de Daniel Paul Schreber, cuerpo fragmentado, disolución imaginaria, regresión tópica al estadio del espejo, se muestra como cadáver con su doble. Es interesante el planteamiento de los dos tiempos, el primero descomposición, fragmentación, y el segundo construcción de un cuerpo que le permite estabilizar su vida. La función estabilizadora de la construcción delirante, que es una idea que choca con la idea tradicional de doblegar el delirio, desde la psiquiatría, no sé, que no toman cuenta semanas. El 15, el cuerpo de Donna Williams, un caso de autismo, no hay significativización ni corporización. El punto 16, cierro la intervención con un tuit de Miquel Bassols del 21 de marzo del 2014. Para atrapar dragones en la terra incógnita del inconsciente real, la resonancia magnética es inútil. Mejor probar con la resonancia semántica. Y bueno, así, cierro así. Bueno, creo, Jerry, que de estas dos intervenciones se pueden extraer lecciones para poder conversar, ¿no? Y preguntas también que tú planteas también en el texto, ¿no? Me parece que algo de lo que plantea Grisalva tiene que ver con lo que plantea Kepa, y creo que es algo en lo que podemos empezar a conversar, si te parece, que es esta cuestión de si es posible la cuestión de la utilización de los datos en medicina, ¿no? Donde se ha pasado, si no he entendido mal, donde se ha pasado de algo de cómo se practicaba la medicina hace un tiempo, donde estaba el escrutinio del médico, por así decir, en el cuerpo del paciente, pero también estaba presente qué decía el paciente sobre lo que le pasaba, ¿no? Y este empuje que tenemos actualmente a la cuestión de que las imágenes o los datos con eso va a ser suficiente, ¿no? Como que no hace falta nada más, ¿no? Como que no hace falta nada más para establecer el diagnóstico y el tratamiento. Me parece muy interesante lo que plantea Kepa, que para interpretar, o sea, para poder dar un valor a las pruebas de imágenes que se hace, tiene que haber un sujeto que interprete, ¿no? Que tú lo planteas en el libro. Tiene que haber un sujeto que interprete las pruebas, porque solo con las imágenes no llega, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería un punto de partida para poder hablar, porque no me parece que sea posible una marcha atrás. O sea, lo anterior, eso ya se acabó, ¿no? Mi experiencia en hospitales también me orienta un poco a que va a haber muchísimos casos en los que tampoco va a ser necesario tratar nada por fuera de los datos, de las extracciones de sangre, tampoco va a hacer falta. Lo que me parece más interesante para poder debatir aquí es que hay casos que no van, ¿no? Donde nosotros vamos a poder tratar e incidir es en las cosas que este desarrollo, que es imperante, no vamos a poder dejar atrás, pero que tampoco nos podemos creer ni pensar que es infalible, porque en los casos de los hospitales, las consultas, tú mismo lo verás, hay cosas que utilizan esto
no va, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que inventar cosas y hay que recurrir a cosas. Bueno, un poco empezar por ahí, ¿no? Realmente no va a ser posible reducir todo a datos, ¿no? Me parece que eso lo planteas muy bien. Bueno, y luego pasamos un poco la palabra a la sala. Vale. Bueno, en primer lugar quería agradecer de verdad la invitación a presentar este libro aquí en Bilbao. Agradezco muchísimo a todos los que habéis venido, a la sede, a la biblioteca y a los que me acompañáis en la mesa por vuestros comentarios, por vuestra lectura. Y antes de comentar eso, bueno, había pensado comentar algunas cosas sobre por qué el libro, bueno, algunas ideas, pues si hay gente que no lo ha leído, bueno, daros unas pinceladas un poquito, ¿eh? Y luego, si te parece, sí, metemos un poco. Los que no lo han leído porque no lo tengan, lo pueden comprar ahora. Bueno, un poco, este libro es para mí de alguna forma una continuación del primer libro, La pérdida del humano, en el que reflexiono un poco sobre el modo en que nuestra época entiende esta cuestión, ¿no? Lo humano. Y en este sentido, en este segundo trabajo, centro esta reflexión en la cuestión del cuerpo, ¿no? Y por tanto, bueno, las preguntas que están desde el principio dando vueltas sobre qué es un ser humano, tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, qué es un cuerpo, guían este trabajo en un tema que, bueno, yo lo considero una aproximación porque es de una enorme complejidad. Y bueno, como me interesa también en el anterior libro la conversación entre diferentes saberes, es una afición que tengo seguramente bastante imposible, pero en la que, bueno, pues intento trabajar. Bueno, recurro un poco, sobre todo por mi interés tanto en la ciencia como en el psicoanálisis, a diferentes saberes, a diferentes tipos de planteamientos, para trabajar sobre una pregunta que fue la pregunta de un máster que realicé en salud mental en psicoanálisis, que era: ¿el cuerpo de la medicina y el cuerpo del psicoanálisis son el mismo cuerpo? La respuesta es que no son el mismo cuerpo. Bueno, la cuestión es un poco por qué este tema del cuerpo, ¿no? Y realmente creo que estaremos todos de acuerdo en que el cuerpo hoy en día es el centro de interés tanto en la vida cotidiana, con todo lo que hay alrededor del culto al cuerpo, de la estética, del deporte, la cirugía, como también de los propios saberes contemporáneos. El discurso más eficaz en cuanto al modo en que nos representamos el cuerpo hoy en día es el discurso de la tecnociencia, según el cual, como ya han comentado mis compañeros, somos genes y neuronas, y todo lo humano, es decir, el amor, el deseo, no solamente el cuerpo, se explica a través de la biología, o se pretende explicar a través de la biología. Es un reduccionismo realmente cada vez más extendido en lo social. Ya lo podemos escuchar en las noticias. El otro día hablaba con una amiga que trabaja en una empresa que trabaja para un servicio de menores, y bueno, pues es una empresa que está absolutamente orientada por esta visión neurobiológica, ¿no? Que no sé cómo eso puede orientar muy bien en la clínica, pero bueno, es así, ¿no? Por otro lado, como comentaba también Luis, hay todo un auge de teorías constructivistas que plantean el cuerpo como una construcción social, que se basan fundamentalmente en la filosofía de Foucault, según la cual, así dicho muy rápido, el cuerpo es producto del poder, y también en la filosofía fenomenológica, que considera el cuerpo como el punto cero de todas nuestras dimensiones del mundo, de tal forma que, además de ser afectados, digamos, por estas relaciones de poder, el propio cuerpo moldea las estructuras del lenguaje y las estructuras racionales. Es decir, habría una influencia recíproca entre la acción de los cuerpos y la estructura que los condiciona. Entonces, para este tipo de discursos somos y tenemos un cuerpo. Y como sabemos, el psicoanálisis plantea otra perspectiva. Como decía Kepa también, a pesar de esta omnipresencia del cuerpo que nos rodea por todas partes, la hipótesis de trabajo de este texto es que en realidad, tras esta supuesta adoración contemporánea del cuerpo, lo que subyace es un rechazo del mismo. Un rechazo que podemos pensar lo estructural y que lo podemos rastrear desde la antigüedad, desde la filosofía antigua.
Freud plantea en el malestar en la cultura que hay 3 fuentes de sufrimiento para el ser humano: la hiperpotencia de la naturaleza, la insuficiencia de las normas que regulan los vínculos entre los hombres y la fragilidad de nuestro cuerpo. Un cuerpo que es limitado y perecedero y que nuestra época rechaza. En algunos casos ese rechazo es explícito, como hemos visto. Por ejemplo, yo recojo diferentes modalidades de alguna forma de este rechazo, ¿no? Asistimos al auge de importantísimas inversiones económicas que buscan la inmortalidad, alargar la vida todo lo posible para llegar a conseguir la inmortalidad. Todos los nuevos ricos de la tecnología están invirtiendo millonadas en este campo. Teorías que plantean abiertamente la necesidad de superar lo humano, un ser que se considera absolutamente obsoleto para la época tecnológica, como el transhumanismo, por ejemplo, o los cyborg, que plantean también esta necesidad de superar lo humano. Por tanto, la obsolescencia sería, podemos decir, la forma contemporánea del rechazo al cuerpo. Por ejemplo, hay un cyborg que se llama Kevin Warwick, que plantea que nuestro cuerpo es solo un estorbo para nuestro cerebro, o sea, lo importante es el cerebro. Y sus críticas se centran en el lenguaje humano, al que considera realmente arcaico, ambiguo, impreciso, lento y primitivo. Su rechazo al lenguaje es total, lo considera así, dice, es un desperdicio patético de habla y escritura. Y su ideal, la comunicación directa cerebro a cerebro. Warwick considera que la vida se transformará totalmente y quedará dividida entre los humanos, que serán una subespecie, y los cyborg, que serán los humanos mejorados, que serán superiores. Los humanos quedarán reducidos, dice, a seres inferiores que emitirán sonidos estúpidos. Es un poco la consideración de algunos, digamos, de estos teóricos contemporáneos que plantean la superación del humano. Por tanto, de un modo más claro o más velado, hay un rechazo al cuerpo que Lacan llamaba verdadero, cuerpo que goza, que se deteriora, enferma y muere. Cuerpo que se satisface, que duele, que impone limitaciones, frágil y misterioso. Y de eso no queremos saber nada. Al contrario, lo que se busca es eliminar precisamente todo límite y toda falta. Con este punto de partida he tomado un poco estas 2 visiones fundamentales del cuerpo en la tecnociencia y el cuerpo en psicoanálisis, y voy a dar muy breves referencias sobre el cuerpo en la tecnociencia y también en la medicina. Podemos decir que en este campo se trabaja con el organismo y no con el cuerpo, ya que la idea de cuerpo es de alguna forma inseparable de su relación con el lenguaje. Por tanto, el cuerpo de la tecnociencia es un organismo fragmentado, objetivado, equiparable al de los animales, y por tanto las investigaciones con ratones se extrapolan sin ningún problema a los humanos, y deja de lado toda la dimensión simbólica y subjetiva y también el deseo y el goce. Es por tanto un reduccionismo que trata de explicar todo lo humano, como decía antes, desde la biología. Entonces, he recurrido para eso a la teoría de Kandel, a la biomedicina, al transhumanismo, los cyborg, estos nuevos ricos de la tecnología, a la literatura con esa novela bastante disparatada que es La Comemadre, pero me resultaba interesante. Y de alguna forma, a través de estos campos hago un repaso un poco a esta perspectiva. En la segunda parte del libro me he centrado más en el cuerpo en psicoanálisis, un cuerpo que está presente desde el comienzo mismo del psicoanálisis, ya que Freud desarrolló su teoría a partir de los síntomas corporales de la histeria, síntomas como cegueras y parálisis, que investigó para concluir que no se podían explicar desde la anatomía cerebral. Por tanto, el psicoanálisis parte de la idea del humano como un ser hablante, un ser de lenguaje, sexuado y mortal. Y por tanto el lenguaje, a diferencia de lo que dice este cyborg Warwick, tiene un papel fundamental para el ser humano. Y de hecho el cuerpo podrá o no construirse según el modo en que se produzca esa entrada en el lenguaje. Para que un cuerpo se constituya tiene que haber un viviente, un otro, un semejante y el otro simbólico, el lenguaje, para que en una compleja dialéctica se pueda construir el cuerpo.
Por tanto, el lenguaje marca y moldea al sujeto y al cuerpo. El lenguaje, podemos decir, es nuestro hábitat. De este modo podemos construir un cuerpo que dependerá de esta incorporación simbólica. Y a diferencia entonces de la tecnociencia, para el psicoanálisis el cuerpo es distinto del organismo. Y a diferencia de la fenomenología, no somos un cuerpo, tenemos un cuerpo. No nacemos con un cuerpo, sino que el cuerpo se hace. Es una imagen que permite unificar un cuerpo fragmentado. Leía recientemente una psicoanalista que trabaja con niños que planteaba que los bebés experimentan una sensación desagradable al quitarles la ropa, porque la desnudez les hace perder la noción de los límites corporales y cuando se les cubre con una manta se tranquilizan. Lo imaginario es forma y consistencia del cuerpo, pero requiere de la dimensión simbólica para que se anude. Los cuerpos humanos son, como dice Miller, cuerpos enfermos de la verdad, porque la palabra los enreda. Por tanto, podemos decir que el cuerpo es distinto del organismo, que hay que apropiarse de él para tener un cuerpo en un andamiento entre los tres registros que Lacan planteaba, imaginario, simbólico y real, y este anudamiento permite que el goce del cuerpo se regule. Cuando esto no ocurre, el cuerpo falla, y es la tercera parte, digamos, del trabajo, en la que he recurrido a algunos ejemplos, biografías y relatos literarios que muestran estos embrollos y fracasos en la construcción del cuerpo. Testimonios que nuestra época muchas veces ignora, deslizándose demasiado frecuentemente hacia el sometimiento de los cuerpos que fallan, sin saber que lo que está en juego tras estas dificultades y desarrollos es otra cosa. Como planteo en el libro, me parece importante pensar sobre este modo en que en la actualidad afrontamos las dificultades de aquellos cuyos cuerpos fallan. Bueno, voy a también intentar hilar algún comentario de los que hacíais sobre la metáfora entre texto y viviente. Yo la entendí un poco como sustitución de texto y viviente. O sea, realmente hoy en día está la idea de que como todo lo viviente, ¿no?, comparte, digamos, el mismo texto, los genes, podemos intercambiar, o sea, no hay ningún privilegio, digamos, de la forma humana de ese texto, ¿no? Entonces, bueno, la pretensión y lo que de hecho se está haciendo es poder compaginar lo humano con lo animal, con lo vegetal. Bueno, realmente la unidad viviente es el texto genético. Y bueno, me ha interesado mucho que traigas un ejemplo de la literatura porque para mí es todo un campo, digamos, de hallazgos y de saber, ¿no? Y es realmente muy interesante. Y coincide un poco con lo que planteabas, Esther, ¿no? Realmente esto es imparable, no sé a dónde llegará, digamos, todo este cambio y este desarrollo tecnológico, ¿no? Pero, como decías, Luis, hacer con las ruinas de lo real o, bueno, hacer con lo que no va, creo que ese puede ser el lugar para un enfoque diferente, ¿no? Porque realmente esto yo no creo que vaya a cambiar, o sea, va a ir a más, esta tendencia. Millones y millones destinados. Bueno, no sé si... Sí, porque además eso yo creo que en la actualidad falta por desarrollar todas las APPs para el uso similar, ¿no? Bueno, las APPs, las aplicaciones para la prevención de la diabetes, para un montón de cosas que están ahora también destinándose un montón de millones para desarrollar estas cuestiones. Precisamente para lo que plantean, ¿no? Se trata de poder sustituir, llegará un momento donde no será el profesional el que observe e interprete estos datos, sino que los interpretará una máquina. Y luego habrá un número de máquinas que estarán a cargo de un profesional. Pienso que va a ir por ahí. Bueno, si os parece, entonces pasamos las preguntas a la sala, comentarios, intervenciones. Pues lo que tenemos es en realidad un apunte, porque hablamos de lo humano, la pérdida de lo humano, se llama en el libro anterior del viernes, que está muy bueno, lo recomiendo para que vean también. Pero claro, la cuestión es, hablamos de lo que no es lo que nosotros consideramos que es. Hablamos de lo que es diferente a lo que nosotros consideramos que es. El humano, el cuerpo, el lenguaje. Pero realmente la cuestión es
bueno, ¿qué va a pasar? No lo podemos responder, eso es cierto, no lo podemos responder, pero si el cuerpo no va a ser el cuerpo, lo humano no va a ser lo humano se pierde. Y es decir, realmente me parece que lo apasionante también es decir, bueno, evidentemente, ¿a dónde vamos, no? ¿Cómo vamos a tratar las cuestiones que nos suscita nuestra vida? Es decir, realmente, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo de lo fallido humano que va a estar siempre, o sea, es como un obstáculo en todo caso a este despliegue tecnológico, ¿no? Esta idea de que siempre por algún lado va a fallar algo, o sea, pienso, es como la esperanza de que algo de lo humano pueda permanecer desde lo fallido, ¿no? Una pregunta, cuando hablabas de lo del cyborg, ¿eso qué era? ¿Una novela? No. Es un catedrático, o sea, los cyborgs son los humanos que llevan acoplada tecnología en su cuerpo, de algún tipo. Y este es uno de ellos, pero hay varios. ¿Como marcapasos o...? No, llevan... No, hay cada vez. Esto es una cosa exagerada, pero ahora tratando de acordarme de una atleta, no sé qué, hace poco también, no es australiano, pero también este es algo que en principio como investigación, que ya plantada la cámara, que había bastante gente, pero ahora no tengo aquí las referencias, que lleva implantadas cosas. Órganos suplementarios. Órganos suplementarios, pero estuvo en investigación, pero hay muchísima gente, ahora mismo estoy pensando a alguien paciente que le van a implantar un electrodo. Sí. Y gente para corregir... Para el Parkinson, el Parkinson está bien, esto es para... Sí, te quiero decir. Quiero decir que hay ya una amplitud de cosas que están ocurriendo que igual no las conocemos, pero ya está ocurriendo, ya existen. Esto es un ejemplo muy llamativo. Sí. Y hay apuestas muy importantes del lado de ese tipo de personas, pero también del lado de movimientos queer, Hathaway o Preciado, que es la superación de toda diferencia. Y sea con implantes de hormonas, de aparatos. Está todo el grupo de la gente de Silicon Valley, del pronto, del libro de ¿os acordáis? Sí, y donde él plantea directamente la cuestión de... Hoy había están como que va a investigando... desaparecer o sea, la cuestión de la inmortalidad. Sí. Van a trabajar para que desaparezca, para el texto que os decía ayer, la obsolescencia de la materia. Craig Venter, la empresa un tío que ha creado este Craig Venter, que es un crack en esto, es una maravilla. Hay que leer Craig Venter, para los que conozcáis, es un texto antiguo de Jacqueline Miller, el Mycoplasma Laboratory. ¿Va? Bien, es un crack en esto. Él tiene, desde hace tiempo está circulando por el espacio, la decodificado el código genético, es el primero que hizo con dinero particular, porque no pudo hacer dinero público, y su código genético está circulando por el universo, el suyo. Y la empresa ahora se llama, que acaba de crear, HIL, si queréis, HLI, si queréis invertir, Human Longevity. Claro. No sé si habéis oído de Silicon Valley hoy. Hay muy interesados en investigar las razones por las que ha habido el primer accidente mortal con un coche Tesla. Pues apasionante el asunto. Quiero decir que va desde estas cosas de los implantes hasta la cuestión de cómo hacer que un coche va solo pueda deducir si alguien que está en un paso de cebra va a cruzarlo o no, porque a lo mejor resulta que se da la vuelta. La cuestión con la probabilidad. Entonces, para nosotros hay una cuestión con la palabra, de lo que yo deduzco, esta nueva alianza del significante dominante es la exclusión de la palabra. Esta cuestión de que cada signo
es unívoco, tiene un significado. Entonces, a un nivel mínimo, hace unos años en Cataluña, en un viaje de vacaciones, todavía no estaba aquí en los Alquiza en la receta electrónica. Entonces ellos lo tenían ya y estaban encantados con que eso evitaba que en los médicos de cabecera, los ancianos, gente mayor, estuvieran mucho tiempo allí, porque automáticamente en la sala de espera ocupando el tiempo. Y estaban encantados con eso. Y a poco rato un farmacéutico comenta, no, al pasar, que ahora iban a hablar a la farmacia. Es decir, me parece una cosa de dónde, cuál es el recorrido de la palabra. La palabra bien sale de un lado, pero ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde la vamos a escuchar? ¿De qué cosas? Lo mismo para estas no sé si un poco aventurado decir que va a haber síntomas, pero los tipos con los implantes y no sé qué, eso es probable que haga síntomas también. Y cómo poder estar atentos a los síntomas que va a haber con cada uno, con su relación con el implante que lleve en el cerebro. No, me parece que es algo que nosotros podemos intentar estar atentos a estas dos cosas, ¿no? No, sobre el tema de los cyborg, realmente es curioso porque aparte de estos cyborg que existen, que tienen implantadas cámaras o otro tipo de aparatos, hay un poco lo que planteaba Luis, la teoría de los cyborg como una teoría, digamos, igualitaria y liberadora. O sea, todos iguales, todos cyborg, ¿no? De alguna forma un intento de superar las discriminaciones, las diferencias, es que bueno, todos nos convirtamos en cyborg. De alguna forma es como una nueva teoría de la salvación por la tecnología, ¿no? Un poco encontrar por ahí un camino, ¿no? Y hay todo realmente un despliegue, porque no solo son los cyborg, los transhumanistas. La angustia del vivir, Julio primero y Mónica después. Sí, y lo mismo del transhumanismo, que pretende superar de alguna forma lo humano. Ellos plantean, bueno, algunos se están criogenizando porque esperan que en el futuro alguien les descongele y se interese por ellos, y tienen la fantasía de que va a ser posible la descarga del cerebro en un ordenador para vivir una vida cibernética sin cuerpo, de alguna forma, ¿no? Y bueno, en esta línea, y luego todos los desarrollos en busca de la inmortalidad o de vivir el mayor tiempo posible. Y es curioso porque en todos estos enfoques, también en el de Kandel, hay una omisión absoluta de la cuestión del lenguaje, o sea, como si no tuvieran en el humano ningún papel, o cuando aparece, aparece como hemos visto en Warwick, ¿no? Que plantea que bueno, el lenguaje es una cosa estúpida, absurda, que solo nos confunde y que no vale para nada, ¿no? Pero él mismo, la comunicación que él quiere cerebro a cerebro, no es tan fácil tampoco, porque claro, ya viene a plantear que habría que crear una especie de lenguaje unívoco que no llevara... Claro, entonces no es tan sencillo. Bueno, en definitiva no deja de ser su discurso el efecto del lenguaje sobre él, ¿no? Enseña mucho sobre eso. No estaría mal que se leyera, ya lo intentó Leibniz con la Matesis Universalis, el lenguaje de una manera. Tiene la palabra aquí. Que habéis preguntado hasta dónde va a llegar esto, ¿no? El tema del avance de la ciencia y tal. No sé, lo citas tú en el libro, no sé si es idilio, que sin avance no hay pérdida, sin ganancia no hay pérdida. Es la pérdida que quizá no sea lo tolerable. La angustia que se produce con la pérdida. Cada avance produce una pérdida y quizá lo que no sea tolerable sea lo que se pierda. Y entonces los pacientes piden trato humano cuando la ciencia encuentra su límite. Eso lo he visto yo hoy a la mañana con una intervención en la última tecnología de una columna lumbar que ha salido mal, como tantas, porque la teoría es muy bonita, pero cuando intervienes en un organismo las cosas salen mal, muchas veces mal, y esa ilusión de ganancia saliendo bien puede también producir una angustia por lo que se ha perdido. Y es que me decía un paciente hoy a la mañana, necesito, ¿cómo era? Que me traten humanamente ante la desesperación de su mujer que está recibiendo morfina cada 4 horas y es incontrolable el dolor. Entonces la ciencia a él ha llegado hasta ahí. Y esa ilusión de que esa ciencia sea,
que vaya a completar y que vaya a producir un final feliz y tal. Es que todo eso es una teoría, pero súper ilusoria todavía. Y después, es que se ve en las intervenciones quirúrgicas, el corazón abierto, trasplantes cardíacos, de pulmón, las cosas se complican. Hay rechazos del cuerpo, como hemos dicho, de pulmones, rechazos, y luego, en el mejor de los casos, un tratamiento inmunosupresor tiene consecuencias. Hay enfermedades, hay micobacterias que... O sea, esto es muy, muy complicado. Bien. Julio. Sí, no, un poco por la clave de la intervención me ha dado Liebknecht cuando hablaba de la salvación por la pedagogía, ¿no? Porque me parece que plantear la salvación es un mensaje mesiánico, ¿no? Y sabemos que automáticamente eso produce una serie de fracturas, una serie de reales, ¿no? Me parece que lo que tú planteas del rigor es muy claro que lleva a la segregación. Absolutamente. O sea, la salvación por la tecnología va a producir o aumenta la segregación y esta idea de la subespecie y de la especie, de la élite y de la subespecie. O sea, es un mensaje que antropológicamente introduce esta cuestión. Luego, para nosotros, creo que un poco la línea que planteaba nosotros tenemos que estar atentos a estas cuestiones que se producen. En este sentido, un poco en esta línea también, para mí, pienso que hay que estar también muy atentos a las neurociencias, sobre todo el aspecto de las neurociencias que reivindica, además son más exponentes, que reivindica la superación del dualismo cartesiano, o sea, la superación mente y cuerpo, que introduce una nueva unidad. Y la idea del cuerpo, justamente como una nueva unidad. Dinamita las pretensiones de la inteligencia artificial. No es posible reproducir máquina por medio del ordenador el funcionamiento del cerebro humano. Es una conclusión de ellos, lo que aparece y pone todo acento en la emoción y la articulación de emoción-cognición. Es necesario el cuerpo, justamente, pero bajo esta idea de un unitarismo. ¿No? Un unitarismo. Esto que lleva a un entrenamiento de la gente a reconocer sus emociones, para conseguir la felicidad, un mayor conocimiento. O sea, esto va a producir una serie de retornos. O sea, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros cuando nos encontramos con que no encaje lo que de nosotros no va a encajar en el entrenamiento? ¿Qué destino vamos a dar a esto? ¿Qué destino va a dar cada uno de nosotros a esto que sabemos que no va a encajar? Que va a tropezar por eso, ¿no? Va a ser la segregación, va a ser, como conocemos hoy en día, las conductas de riesgo. O sea, ¿qué va a pasar con esto que no entra dentro de esto programable, dentro de esta idea? Sí, voy en la línea de lo que dice Julio, pero un poco más detallado. Porque pensando en esta gente de Silicon Valley, todo el grupo de Nick Bronton, todo lo que pasa con el transhumanismo, realmente está la segregación, estoy de acuerdo con la pregunta que hace Julio, cómo vamos a tratar eso, pero hay unos puntos que tienen una actitud totalmente mesiánica de esta gente. Es decir, porque es verdad está la cuestión religiosa, la salvación, pero además plantean, con una cuestión totalmente radical, el deber de mejorar la especie. Es decir, que justifican todas las investigaciones y todos los trabajos que hacen, el desarrollo del cyborg, no sé qué, como el deber de mejorar la especie. Realmente en el horizonte de esta cuestión está la eugenesia. Totalmente. Es decir, que no solo está la cuestión de la religión, sino que además está la eugenesia. Entonces es un tema... Sí, lo que pasa que ahora No, es que al hilo de esto me parece muy interesante. Tenemos los trabajos que está desarrollando en el Departamento de Genoma Humano de Deusto, que hablan de estas cuestiones. Esto, como lo llama no es el perfeccionamiento en el humano, no es la palabra. Pero me parece también que nosotros tenemos que plantear
que sobre estos temas hay muy diferentes posiciones. No podemos plantear, tampoco hay posiciones universales con respecto a estas cuestiones. Dentro de los científicos hay muchísimas posiciones. Y entonces yo me he recordado de la inteligencia artificial porque hace no mucho escuchaba yo una entrevista en la radio que le entrevistaban a una investigadora de inteligencia artificial que, bueno, ponía las cosas en su sitio y decía que nada de lo que se pretendía y de lo que se pensaba, que nada de eso estaba pasando, que en este momento ni en muchísimo tiempo ningún ordenador se podía acercar al funcionamiento mental de un ser humano ni por donde le venga. Entonces, quiero decir que también sobre esto hay muchas posiciones y hay muchos discursos, que no hay un discurso. Sobre esto, la cuestión del ordenador y todo esto es el lado un poco más así de la inteligencia artificial, más ficticio, más... la cuestión es más bien Craig Venter, no solo. De la cuestión del ordenador no es tanto el ordenador, es la secuenciación del genoma y del metabolismo de la célula, que se hace mediante el ordenador, ¿no? Y ahí eso sí se hace, no es que el cerebro, patatín, se hacen células, se hacen muchas cosas, y quiero decir que no es que el cerebro se descargue, la cuestión no es que en el ordenador, en el sentido material del aparatito este, es el ordenador como programa numérico de cifrado. En un momento dado se pretendía que el ordenador reprodujera el pensamiento humano. Sí, pero eso es los años, los científicos malditos saben que y este tipo y otros están decididos, no sabemos lo que es la vida, no importa, la podemos reescribir. Y la pueden escribir gracias a la máquina de Turing. Bueno, no es exactamente una máquina física, sino... Por eso me parece más importante en estos momentos la opción de la neurociencia y de cómo un entrenamiento produce un imprinting. Exacto. Porque esta es la idea de la unidad. Esta es la cosa. ¿Qué va a pasar con lo que... No es ajena a esta cuestión que... ¿Qué va a pasar con lo que no se pueda escribir? ¿Qué va a pasar con lo que no se pueda escribir? Con lo que no se escriba en el programa. Va a pasar lo que pasa cuando uno puede pagar la hipoteca, exactamente, pero claro, pero quiero decir, a ver, le va a pasar a cada uno, pero a cada uno también. ¿Qué nos va a pasar a cada uno de nosotros con lo que no podamos escribir? ¿Qué vamos a hacer con eso? Sí. Bueno, pero algo de eso ya está pasando, ¿no? Ahora mismo se me ha ocurrido en otro sentido, pero por ejemplo, con aquellos pacientes cuyo dolor no responde a ninguna lesión orgánica. Ya sabemos lo que pasa, que empiezan a derivar y pulgar por todos los lados. Y se les llenan de medicamentos, se les esto, ¿no? Y entonces el sistema es como que sobre sí mismo va y vuelve, entonces hará el trauma, y hará esto, y hará lo otro, y vuelta para allá, y vuelta para allá, y empieza a hacer así por todo el sistema. Siempre va a haber esto, siempre. La cuestión es cómo lo tratamos. Porque esto va a haber siempre, o sea, efecto de integración, entonces es otra manera de plantear lo que Guillermo decía, el fallo de lo humano. Siempre va a haber. Siempre, eso es inevitable. Entonces el asunto cómo se trata. Pero quiero decir, la ciencia hoy en día lo trata, lo trata forjuniéndolo. Quiero decir, empieza a circular por todos los lados, pero en realidad no puede, como no entra dentro de su discurso que un dolor, por poner un ejemplo, no tenga que ver con una lesión orgánica, entonces dice, esto no pasa, ¿no? Tenemos que seguir buscando qué le pasa a usted. Bueno, sí, claro. ¿Cómo se trata ahora? Se trata así, lo que después pasará, no lo sabemos. Sí, en relación con esto y también sobre la eugenesia. La diferencia de la eugenesia, me parece, respecto a la de principios del 20, es que ahora no, el discurso de lo genético no es sobre aquellos seres que son un poco patatillos, es para todos. Entonces, es el discurso de la ciencia, pero yo no quiero que me duela nada. Es decir, el sujeto tiene un punto, hay que localizar el punto para localizar el resto y la ruina y la falla, hay que localizar el punto donde el sujeto moderno
es efecto y está articulado hasta No es solo la ciencia. Bien, la ciencia es como es. Sí, y además hay un desplazamiento clarísimo del siglo pasado a este de la ciencia. El paradigma era la física, ahora es la biología. Sí, pero la cuestión no es utilizar la ciencia. No. El asunto es como Para tratamos. poder orientarnos. Es distinto. Es para poder orientarnos respecto a... Porque también hay que reconocer que gracias a la ciencia han pasado muchísimas cosas interesantes, ¿no? Pero tiene ese costado. Hasta el punto de la segregación, el retorno de una serie de cosas. Hay algo de confusión en todo esto. Como siempre, Claro, porque es como la promesa de que el futuro es muy maravilloso para eso. todo va a ser estupendo. Bueno, Hombre, y el dinero. Y cómo crear el dinero también. Con una diferencia, la potencia de este desencadenamiento del significante de la codificación es brutal y eso no existió hasta. La primera, este aislamiento del micoplasma laboratorio es algo muy profundo en la humanidad. De verdad que ha existido siempre, el querer evitar el dolor, pero esto, el crear, de verdad que se cree vida de la nada, es algo muy profundo. Y la posibilidad de poder reproducir la vida casi sin participación de ningún hombre ni mujer, que ya casi existe, esto es algo absolutamente algo que se logra. Femeninos y masculinos cuerpos, simplemente los óvulos que el espermatozoide, y se produce ahí ya seguro, y después embarazos con una célula de aquí, bueno, no sé, cosas así. Sí. Me parecen complejas, pero que... Pero es nuestra época. Pero quiere decir que en nuestra época, a diferencia de otras, de siempre, la ambición de vivir en un mundo feliz, arcade, no sé qué, que no se logra, ahora hay cosas que sí se logran y sí se introducen, como decía Newman, ya hacemos cosas con los números. O como dice no nos importa. La vida es una palabra fastidiosa, no sabemos lo que es ni nos importa. Vamos a cambiar el asunto. Y hay incidencias reales. Y eso tiene efectos también de segregación, para estar atentos a los síntomas que produzcan ahí. Vamos a ver. Porque no solo es el cuerpo y la salud. En la educación, por ejemplo, es que los niños con la máquina aprendan solos, el maestro sobra. Es decir, que ya no hay la transmisión. No hay escritura. Porque lo interesante es que lo que se corta con todo esto es la cuestión de la transmisión. Esto me resulta muy interesante. Por eso, ¿qué vamos a hacer con lo que no encaja de cada uno de nosotros? Me parece muy pertinente. Porque totalmente interrumpida queda la cuestión de la transmisión. Entonces, el lógica va a ser radical. Generalizadísimo, es lógico, impresionante. Sí, para mí es importante, es decir, la transmisión, poner la cuestión de la palabra. Sí, la transmisión, la palabra. sin palabra. Y el punto de Miller en la conferencia del cuerpo, el punto real para el psicoanálisis es la licencia de la palabra en el cuerpo, no del significado. Entonces me parece que la cuestión de las emociones, lo que no encaja, hay algo de estos equívocos, del malentendido de la palabra que nosotros... Hombre, pero esto es retomar lo que plantea Lacan de la pulsión como un eco del decir en el jueves, la que estamos todo el rato tratando nosotros, ¿no? Pero, bueno... Es interesante porque esto a nosotros nos obliga a repensar nuestra práctica y cuáles son los instrumentos de nuestra práctica. Ese tipo de... me parece, ¿no? Tal cual. Y si queremos también que se analice servir para el siglo XXI. Tal cual. Sí, además, Miquel Basós creo que comentaba en Barcelona un poco que paradójicamente puede ser un buen momento para el psicoanálisis, ¿no? Para poderse hacer cargo precisamente un poco de estas cosas, de estos restos que van quedando en todas estas operaciones, ¿no? No estoy de acuerdo. ¿No? Siempre es un buen momento. Siempre.
gracias a todos, también a vosotros, y con esto... Y decir que estamos muy orgullosos de que un miembro de la comunidad va por el segundo Sí, libro. sí.